Hay archivos que la policía nunca digitaliza, informes que desaparecen de las bases de datos sin explicación, casos que se cierran con una sola palabra en el expediente, inconcluso. Pero lo que no te dicen es por qué. Un oficial veterano me confesó algo antes de renunciar. Hay llamadas que respondes una vez en la vida y después de esa noche ya no eres el mismo. Me mostró una grabación de radio que nunca debió salir de evidencia. Lo que escuché me heló la sangre, porque lo que patrullan en las calles no siempre es humano, y lo que encuentran en las escenas del crimen a veces los está esperando a ellos. Durante años, la policía ha mantenido un silencio incómodo sobre ciertos casos, no porque no haya evidencia, sino porque la evidencia desafía toda lógica. Oficiales con décadas de experiencia han renunciado sin dar explicaciones. Otros simplemente dejaron de hablar después de ciertos turnos nocturnos. Lo que estás a punto de escuchar son 5 confesiones reales de agentes que rompieron el protocolo de silencio, testimonios que sus propios departamentos intentaron enterrar. Si alguna vez te preguntaste qué hacen los policías cuando encuentran algo que no puede explicarse, estás a punto de descubrirlo. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal, porque lo que viene a continuación no lo verás en ningún otro lugar. Y créeme, querrás estar preparado para lo que sigue. Relato 1. La patrulla, que nunca regresó al cuartel. El oficial Ramírez llevaba 15 años en la fuerza cuando le asignaron el turno de medianoche en el sector industrial, una zona conocida por bodegas abandonadas y calles sin iluminación donde raramente pasaba algo. Esa noche de octubre recibió un código de asistencia ciudadana en la vieja fábrica textil, que llevaba cerrada 20 años desde aquel incendio. La llamada decía que había luces moviéndose dentro del edificio y gritos de auxilio que hacían eco entre las estructuras oxidadas. Ramírez pensó que serían vagabundos o adolescentes haciendo sus rituales estúpidos como siempre pasaba en lugares así. Tomó su linterna reglamentaria, verificó su radio y se adentró por la entrada lateral que estaba forzada con marcas recientes de palanca. El aire olía a humedad concentrada, metal corroído y algo más que no pudo identificar en ese momento, pero que después describiría como carne quemada mezclada con azufre industrial que le quemaba la garganta. Las paredes conservaban maquinaria antigua cubierta de óxido y telarañas tan densas que parecían cortinas grises colgando del techo. Encendió la linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad revelando un pasillo que se extendía más allá de lo que el plano del edificio indicaba originalmente. Avanzó despacio con la mano en la pistola mientras sus botas crujían sobre vidrios rotos y escombros que no habían sido movidos en décadas. El silencio era antinatural, ni ratas ni insectos, como si todo ser vivo hubiera huido del lugar hacía mucho tiempo. A mitad del pasillo escuchó pasos sincronizados con los suyos, un eco perfecto que venía desde atrás, pero cuando se giraba no había absolutamente nada. Su instinto de supervivencia comenzó a gritar que saliera de inmediato, pero su entrenamiento le decía que debía verificar la fuente de la llamada. Subió las escaleras metálicas hacia el segundo piso, donde, según la denuncia, se habían visto las luces misteriosas que alguien reportó. Cada escalón gemía bajo su peso, como si el edificio entero estuviera respirando a su alrededor con una cadencia lenta y profunda. Llegó al rellano y vio una puerta entreabierta con luz amarillenta filtrándose por la rendija que palpitaba como si fuera orgánica. Empujó la puerta con el cañón de su arma y lo que vio lo dejó paralizado durante varios segundos eternos que cambiarían su vida. Había 7 figuras de pie, formando un círculo perfecto alrededor de una silla vacía en el centro de la habitación totalmente despejada.
Las figuras no se movían, no respiraban, simplemente estaban ahí con trajes de época de los años 50, perfectamente planchados y limpios, sin una sola mota de polvo. Ramírez apuntó su linterna directamente a sus rostros y lo que vio hizo que su estómago se contrajera violentamente con náuseas. Tenían caras, pero estaban borrosas, como fotografías movidas o reflejos en agua turbia que no terminaban de formar rasgos definidos reconocibles. Intentó hablar, identificarse como oficial de policía, pero su voz salió quebrada y las palabras se perdieron en el aire denso. Entonces, todas las figuras giraron sus cabezas hacia él al mismo tiempo con un movimiento mecánico y antinatural que ningún cuello humano podría realizar. La luz amarillenta se intensificó hasta volverse blanca y cegadora, mientras un sonido como estática de radio antigua llenaba todo el espacio. Ramírez retrocedió tropezando con sus propios pies, dio media vuelta y corrió hacia las escaleras sin mirar atrás, mientras escuchaba pasos multiplicados persiguiéndolo. Bajó saltando los últimos escalones, atravesó el pasillo principal y salió por donde había entrado con el corazón golpeando su pecho como un martillo. Llegó a su patrulla empapado en sudor frío, temblando de pies a cabeza sin poder controlar sus manos que buscaban las llaves desesperadamente. Encendió el motor, puso reversa y salió de ahí derrapando mientras miraba por el espejo retrovisor esperando ver algo saliendo del edificio. Pero lo que vio fue peor. Todas las ventanas del segundo piso estaban iluminadas y en cada una había una silueta observándolo partir. Tomó el radio con manos temblorosas e intentó reportar lo sucedido, pero su supervisor lo interrumpió con un tono que nunca le había escuchado antes, frío y cortante. Le ordenaron regresar al cuartel de inmediato sin dar más detalles por radio, como si ya supieran lo que acababa de presenciar allá adentro. Cuando llegó, lo estaban esperando en una sala de juntas que nunca había visto antes, ubicada en el sótano del edificio donde no hay ventanas. Había 3 hombres de traje negro sin identificaciones visibles, sin placas, sin nombres, solo miradas penetrantes y una grabadora sobre la mesa. Le hicieron firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de perder su pensión y enfrentar cargos fabricados si hablaba alguna vez de lo ocurrido. Le explicaron que esa fábrica había sido escenario de experimentos gubernamentales en los años 50 que salieron terriblemente mal y dejaron una huella. La palabra que usaron fue huella, no fantasmas, no espíritus, una huella dimensional que se grabó en ese espacio y se repite eternamente atrapando fragmentos de realidad. Le mostraron reportes de otros 7 oficiales que habían entrado a ese edificio en los últimos 30 años y todos reportaron exactamente lo mismo. Mismas figuras, misma disposición, mismo terror paralizante que dejaba marcas permanentes en quien lo presenciaba sin importar su experiencia previa. Ramírez preguntó por qué no cerraban el acceso definitivamente y la respuesta lo dejó helado hasta los huesos de manera terminal. Porque necesitamos saber quién puede verlos y quién no. Es un filtro de reclutamiento para unidades especiales que manejan casos que no existen oficialmente. Le ofrecieron unirse a esa unidad con un salario triple y beneficios extraordinarios, pero él rechazó la oferta inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Esa misma noche presentó su renuncia, abandonó su placa sobre el escritorio del capitán y nunca más volvió a pisar una estación policial. Ahora trabaja en seguridad privada en centros comerciales diurnos donde las luces nunca se apagan y siempre hay gente alrededor de él. Pero cada tanto, en las madrugadas cuando no puede dormir, escucha ese sonido de estática antigua y siente miradas sobre su nuca. Si esto te está perturbando tanto como a mí, demuéstralo suscribiéndote ahora, porque lo que viene es aún más oscuro y retorcido de lo que imaginas. Relato 2. El código que no existe en el manual.
La oficial Patricia Moreno respondía llamadas de emergencia desde la central de comunicaciones cuando escuchó por primera vez el código Delta Cero en la frecuencia policial restringida. Llevaba 8 años trabajando como despachadora. Conocía cada código del manual, cada procedimiento operativo estándar al dedillo sin error, pero ese código nunca lo había escuchado antes en su vida. Sonó a las 2:37 de la madrugada, horario donde la actividad criminal suele disminuir considerablemente en la ciudad. Una voz masculina grave y distorsionada, como si hablara a través de agua, simplemente dijo: Código Delta Cero, intersección de Maple con Octava. Requiero respaldo inmediato de unidad fantasma. Patricia buscó en su computadora el código, pero no existía en la base de datos del departamento, que se actualizaba mensualmente. Intentó responder solicitando identificación de unidad, pero solo recibió estática mezclada con lo que parecían susurros en idioma desconocido que le erizaron la piel. Revisó el rastreador GPS de todas las patrullas activas esa noche y ninguna estaba cerca de esa intersección específica que ella conocía bien. Alertó a su supervisor de turno, quien palideció visiblemente cuando escuchó la grabación que ella había guardado automáticamente en el sistema de respaldo. El supervisor le ordenó borrar el archivo inmediatamente y nunca mencionar lo que había escuchado bajo ninguna circunstancia laboral o personal, amenazándola sutilmente. Patricia obedeció por miedo a perder su empleo, pero antes de eliminar el audio, lo copió en su teléfono personal, pensando que podría necesitarlo. Durante las siguientes 3 semanas, el código Delta Cero se repitió 6 veces más, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada en diferentes ubicaciones. Cada vez que sonaba, Patricia notaba que todos los oficiales veteranos en la central dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se quedaban quietos mirándose entre ellos. Nadie lo comentaba, nadie preguntaba, simplemente continuaban con su trabajo después de unos segundos como si nada hubiera pasado en ese momento. Patricia decidió investigar por su cuenta qué significaba ese código maldito y por qué generaba tanto miedo silencioso en gente experimentada. Buscó en archivos antiguos del departamento, habló discretamente con despachadores retirados y finalmente encontró una referencia en un manual de 1973. El código Delta Cero era utilizado para reportar encuentros con entidades no clasificadas que representan amenaza directa a personal uniformado en servicio activo. En términos simples, era el código para algo paranormal que podía atacar a los oficiales de manera física y letal sin explicación racional. El manual antiguo incluía procedimientos específicos: no enviar refuerzos, no investigar la ubicación reportada, mantener silencio absoluto de radio durante 15 minutos exactos después del reporte. Patricia sintió un frío recorrer su columna al entender que este protocolo seguía activo, aunque oficialmente no existiera en los registros modernos que todos consultaban. Significaba que regularmente había oficiales encontrándose con algo en las calles, que el departamento prefería ignorar sistemáticamente antes que reconocer públicamente. Una noche decidió ir personalmente a una de las ubicaciones donde se había reportado el código Delta Cero días antes en su turno. Llegó a las 3 de la madrugada, estacionó su auto a media cuadra y caminó hacia la intersección vacía bajo farolas parpadeantes que creaban sombras. El lugar estaba desierto, ni un alma a la vista, solo el viento frío moviendo basura por el pavimento agrietado. De repente escuchó el sonido inconfundible de una radio policial con mucha estática detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie ahí. La voz distorsionada que había escuchado semanas atrás comenzó a hablar directamente sin usar ningún dispositivo que pudiera explicar su origen tecnológico.
No deberías estar aquí, despachadora. Tu turno termina a las 6, pero tu vida puede terminar ahora si sigues buscando respuestas prohibidas para civiles. Patricia corrió de regreso a su auto con las piernas temblando incontrolablemente, mientras la voz la seguía susurrando su nombre completo y dirección personal. Arrancó el motor y condujo directo a su casa sin mirar el espejo retrovisor, porque sabía que si miraba, vería algo que no debía ver. Al llegar, encontró su puerta principal entreabierta, aunque recordaba perfectamente haberla cerrado con llave doble, como hacía siempre por seguridad personal. Entró con su spray de pimienta en mano y todas las luces de la casa estaban encendidas cegadoramente brillantes sin que ella las hubiera activado. En su mesa de cocina había una fotografía antigua en blanco y negro que nunca había visto antes en su vida, mostrando a un grupo de oficiales. La fotografía mostraba a 6 policías en uniformes de los años 70, posando frente a una patrulla antigua modelo Plymouth Fury, negro opaco. Pero había algo profundamente perturbador en la imagen que la hizo sentir náuseas inmediatas al observarla detenidamente varios segundos seguidos. Los rostros de los oficiales estaban borrosos, excepto uno en el centro que la miraba directamente, con ojos completamente negros, sin pupilas visibles. Al reverso de la fotografía había una inscripción escrita con tinta desvanecida que decía: Unidad Fantasma, última patrulla documentada antes del incidente Maple, todos dados por desaparecidos. Patricia guardó la fotografía en un sobre y al día siguiente fue directamente con el jefe del departamento exigiendo explicaciones completas sobre el tema. El jefe la hizo pasar a su oficina, cerró las persianas completamente bloqueando la luz exterior y le contó una verdad que el departamento ocultaba desde hacía décadas. En 1974, 6 oficiales respondieron a un código de disturbios en la intersección de Maple con Octava, donde encontraron algo que nunca pudieron clasificar. Reportaron por radio la presencia de una masa de sombra que se movía contra el viento y absorbía la luz de las farolas cercanas, creando vacíos. Cuando intentaron acercarse, la entidad atacó a 2 oficiales, dejándolos en coma permanente, del cual nunca despertaron hasta morir meses después. Los 4 restantes desaparecieron esa misma noche sin dejar rastro alguno. Ni cuerpos, ni uniformes, ni armas, ni absolutamente nada material. Desde entonces, cada cierto tiempo, la frecuencia policial capta transmisiones de esos oficiales desaparecidos pidiendo refuerzos, usando el código Delta Cero que inventaron esa noche. El departamento decidió no investigar más el fenómeno porque cada intento de hacerlo resultaba en más desapariciones inexplicables de personal valioso y experimentado. Patricia preguntó qué debía hacer ahora que sabía la verdad completa, y el jefe le dio 2 opciones terribles: aceptar un traslado inmediato a otra ciudad con nueva identidad y nunca volver, o quedarse y formar parte del grupo reducido que monitorea estos eventos sin intervenir jamás. Patricia eligió quedarse porque sentía una responsabilidad extraña hacia esos oficiales atrapados en algún lugar entre dimensiones pidiendo ayuda eternamente sin recibirla nunca. Ahora, cada vez que escucha el código Delta Cero en la radio, susurra una oración silenciosa por esas almas perdidas en servicio activo permanente. Ha aprendido a reconocer los patrones, las ubicaciones recurrentes donde la barrera entre nuestro mundo y otro se adelgaza peligrosamente durante ciertas horas nocturnas. Guarda un archivo personal con cada reporte, cada fecha, cada ubicación, buscando algún patrón que pueda explicar cómo traer de regreso a esos oficiales. Pero mientras más investiga, más se da cuenta de que tal vez no quieren regresar porque lo que vieron los cambió fundamentalmente.
A veces, en las noches más silenciosas, cuando está sola en la central, escucha esa voz distorsionada llamándola por su nombre y ofreciéndole unirse a ellos. Aquí nunca termina el turno, Patricia, pero tampoco sientes dolor ni miedo. Solo existes patrullando eternamente las calles que juraste proteger sin importar el costo. Ella siempre responde lo mismo. Todavía no. Denme más tiempo para encontrar la forma de sacarlos de ahí primero antes de unirme. Y la voz siempre se ríe con un sonido que parece venir desde muy lejos y muy cerca simultáneamente, resultando imposible de ubicar espacialmente. Mantente alerta, porque el siguiente relato revelará por qué algunos arrestos nunca llegan a juicio y los acusados simplemente desaparecen de los registros. Relato 3. La celda que cambia de prisionero. Sola. El sargento Miguel Herrera trabajaba en la sección de custodia nocturna de la cárcel municipal cuando comenzó a notar irregularidades en la celda número 13 del bloque D. Llevaba 12 años en ese puesto, conocía cada centímetro de las instalaciones y nunca había experimentado nada fuera de lo normal hasta entonces. La celda 13 permanecía vacía oficialmente desde hacía 5 años, después de que el último ocupante fuera encontrado muerto en circunstancias nunca esclarecidas completamente. Pero Miguel empezó a escuchar sonidos provenientes de esa celda durante sus rondas nocturnas. Murmullos, arañazos en las paredes, llantos sofocados que cesaban cuando se acercaba. Una madrugada decidió revisar personalmente la celda con su linterna reglamentaria y lo que encontró lo dejó perplejo e inquieto simultáneamente, sin explicación racional. Había marcas frescas en las paredes, rasguños profundos que atravesaban el concreto como si hubieran sido hechas con garras metálicas imposiblemente afiladas y fuertes. El piso estaba cubierto de un líquido oscuro que no era sangre ni agua, sino algo viscoso y frío que apestaba a químicos industriales mezclados. Miguel reportó el hallazgo a su superior, quien simplemente anotó el reporte y le ordenó no volver a entrar a esa celda bajo ninguna circunstancia. Pero la curiosidad de Miguel era más fuerte que su sentido común, así que comenzó a revisar los archivos históricos de la celda 13 buscando respuestas. Descubrió que desde su construcción en 1958, 32 prisioneros habían ocupado esa celda temporalmente antes de sus juicios. De esos 32, 18 murieron en circunstancias extrañas antes de poder testificar. Suicidios inexplicables, ataques cardíacos repentinos en personas jóvenes y saludables, accidentes mortales que desafiaban toda probabilidad estadística. Los 14 restantes enloquecieron completamente durante su estancia, reportando visiones de un hombre alto vestido con traje negro que los visitaba cada noche. Describían al hombre con detalles idénticos, sin rostro definido, manos largas terminadas en dedos que se extendían imposiblemente, voz que sonaba como metal arrastrándose sobre vidrio. Todos insistían que el hombre les susurraba secretos sobre sus crímenes, detalles que nadie más podía saber, pruebas de su culpabilidad que no existían en los expedientes oficiales, pero que después se confirmaban. Miguel sintió un escalofrío al darse cuenta de que la celda 13 no era simplemente una celda problemática, sino una trampa diseñada por algo o alguien para algo. Decidió instalar una cámara de seguridad oculta dentro de la celda sin autorización oficial, arriesgando su empleo por satisfacer su necesidad de saber la verdad. La cámara grababa en infrarrojo, permitiendo ver en completa oscuridad lo que sucedía durante las horas sin luz artificial iluminando el espacio. Durante las primeras 3 noches no capturó nada inusual, solo una celda vacía y silenciosa con paredes desnudas y un catre metálico oxidado.
Pero la cuarta noche, la grabación mostró algo que hizo que Miguel considerara renunciar inmediatamente a su trabajo de tantos años. A las 3:17 de la madrugada, una sombra comenzó a materializarse en la esquina posterior izquierda de la celda, creciendo desde el suelo. La sombra tomó forma humana lentamente, como si se estuviera construyendo desde partículas de oscuridad concentrada que se solidificaban gradualmente en algo tangible. En cuestión de 2 minutos, había un hombre parado en la celda mirando directamente a la cámara oculta, como si supiera exactamente dónde estaba. El hombre vestía un traje negro impecable de corte antiguo, años 40 tal vez, y donde debería estar su rostro, había solo un vacío borroso. Permaneció inmóvil durante exactamente 7 minutos, según el contador de la grabación. Luego, simplemente se desvaneció en el aire sin dejar rastro alguno de su presencia física. Miguel revisó la grabación docenas de veces buscando alguna explicación racional. Proyección, efecto óptico, falla técnica del equipo nuevo que había instalado ilegalmente. Pero la imagen era clara, sólida, innegable en su naturaleza imposible, que desafiaba las leyes físicas conocidas por la ciencia moderna. Mostró el video a un compañero de confianza, quien palideció instantáneamente y le contó algo que nunca debió revelar según protocolos secretos. Existía una unidad especial dentro del departamento correccional que se encargaba de limpiar ciertas celdas cuando las entidades se volvían demasiado activas o peligrosas. Esta unidad no aparecía en ningún organigrama oficial, no tenía presupuesto rastreable, operaba completamente en las sombras con autorización de niveles gubernamentales superiores que no podían identificarse. El compañero le advirtió que borrara el video inmediatamente y olvidara lo que había visto si valoraba su vida y la de su familia. Pero Miguel ya había cruzado una línea que no admitía retroceso porque la verdad lo consumía desde adentro como ácido corrosivo imparable. Esa misma noche, recibió una visita en su casa de 2 individuos sin identificación que se presentaron como consultores de seguridad institucional especializados en anomalías. Le confiscaron su teléfono, su computadora personal, cualquier dispositivo capaz de almacenar datos digitales que pudiera tener en su posesión doméstica. Le explicaron con tono neutro y frío que la celda 13 era parte de un experimento de contención dimensional iniciado en los años 50 durante la Guerra Fría. Científicos gubernamentales habían descubierto que ciertos espacios podían ser sintonizados para atraer entidades de otras dimensiones y mantenerlas parcialmente ancladas a nuestra realidad física. La celda 13 fue diseñada específicamente como una trampa para una entidad particular que había estado cazando criminales violentos durante décadas en diferentes ciudades. La entidad no era malévola en el sentido tradicional, sino que operaba bajo un código moral antiguo y absoluto. Culpables deben ser castigados sin importar las leyes humanas que pudieran protegerlos temporalmente. Cada prisionero colocado en esa celda era evaluado por la entidad durante la noche, sus crímenes pesados en una balanza invisible que no admitía mentiras. Si eran verdaderamente culpables de actos atroces, la entidad los marcaba y posteriormente morían o enloquecían antes de poder evadir justicia real mediante tecnicismos legales. Miguel preguntó por qué el gobierno permitía que esto continuara, y la respuesta lo dejó sin palabras durante varios minutos eternos, procesando la información. Porque es más efectivo que nuestro sistema judicial completo, Sargento Herrera. Tiene 100% de precisión, sin apelaciones ni errores, y mantiene nuestras calles más seguras de lo que cualquier ley humana podría lograr jamás. Le ofrecieron unirse al equipo de monitoreo de la celda con un salario sustancialmente mayor
y beneficios extraordinarios que incluían protección familiar completa permanente. Miguel rechazó la oferta porque entendió que aceptar significaba convertirse en cómplice de algo que trascendía su comprensión moral y ética fundamental como ser humano. Renunció al día siguiente sin dar explicaciones detalladas a nadie. Simplemente dijo que había encontrado otro trabajo mejor en seguridad privada fuera del Estado. Pero antes de irse, dejó una copia encriptada del video en un lugar seguro con instrucciones de publicarlo si algo le sucedía a él o su familia. Han pasado 3 años desde entonces y vive con miedo constante de que lo encuentren y lo silencien permanentemente como han hecho con otros. Cada noche revisa las cerraduras de su casa 2 veces. Duerme con las luces encendidas y un arma bajo la almohada, esperando que esa entidad o los hombres de traje negro no vengan a cobrar su silencio forzado. A veces se pregunta si hizo lo correcto al no exponer públicamente lo que descubrió o si debería haber aceptado la oferta y trabajar desde adentro. Pero cuando cierra los ojos, ve ese rostro sin rasgos mirándolo a través de la cámara y sabe que algunas verdades no están destinadas a ser conocidas por todos. Porque si la gente supiera que existen prisiones dimensionales operando dentro del sistema judicial estándar, que hay entidades juzgando criminales con métodos sobrenaturales aprobados por el gobierno, el caos y el pánico serían inevitables e incontrolables a nivel masivo global. Así que guarda su secreto y vive con él aplastándolo lentamente cada día un poco más, hasta que eventualmente lo consuma completamente como ha visto que sucede. Ha considerado buscar ayuda psicológica, pero sabe que ningún terapeuta creería su historia sin pruebas, que ya no posee físicamente consigo. Solo le queda esperar que el tiempo difumine los recuerdos y las pesadillas disminuyan en frecuencia e intensidad gradualmente con los años. Pero algo le dice que eso nunca sucederá realmente, porque una vez que ves lo que no debes ver, jamás lo olvidas, sin importar cuánto lo intentes. Este es solo el principio de lo que se oculta en los archivos policiales. Lo que sigue te hará cuestionar cada arresto que viste en las noticias. Relato 4. El interrogatorio que nunca terminó. El detective Carlos Bravo había interrogado a cientos de sospechosos durante sus 20 años de carrera sin perder el control ni una sola vez hasta aquella noche. Un hombre fue arrestado en la escena de un crimen particularmente brutal. 3 víctimas torturadas metódicamente en un sótano durante días sin que nadie escuchara sus gritos. El sospechoso se entregó voluntariamente, cubierto de sangre, sonriendo de manera inquietante que helaba la sangre de quien lo mirara directamente a los ojos. Lo llevaron a la sala de interrogatorios número 4, una habitación pequeña, sin ventanas, con espejo unidireccional y grabadora funcionando permanentemente durante las sesiones. Carlos entró con su compañero, se sentó frente al sospechoso y comenzó el protocolo estándar de identificación y lectura de derechos como marcaba el procedimiento. El hombre lo interrumpió con voz suave, casi hipnótica, y dijo algo que Carlos nunca olvidaría mientras viviera. Detective Bravo, sé exactamente qué le hiciste a tu hermano cuando tenían 12 años, y sé que nunca se lo contaste a nadie ni a tu esposa. Carlos sintió que el mundo se detenía abruptamente porque nadie, absolutamente nadie sabía sobre aquel accidente en el río donde su hermano casi se ahoga por su culpa. El sospechoso continuó relatando detalles precisos de aquel día de verano. La hora exacta, el color de la camisa que Carlos usaba, las palabras exactas que intercambiaron antes de que su hermano cayera al agua por un empujón violento. Lo empujaste porque estabas celoso de que tu padre lo prefería a él. Querías que desapareciera aunque fuera unos minutos bajo el agua fría y oscura.
Carlos se levantó bruscamente derribando la silla y exigió saber cómo sabía eso con voz temblorosa y quebrada por la emoción reprimida durante décadas. El sospechoso simplemente sonrió más ampliamente, revelando dientes perfectamente blancos y alineados que brillaban con luz propia, inexplicablemente. Porque veo todo lo que has hecho, detective, cada secreto vergonzoso, cada mentira que construiste, cada noche que no puedes dormir por la culpa acumulada. El compañero de Carlos intervino intentando retomar el control del interrogatorio, pero el sospechoso giró su atención hacia él con la misma intensidad perturbadora que irradiaba. Le reveló un secreto igual de devastador sobre su infidelidad y el hijo que tuvo fuera del matrimonio que su esposa nunca descubrió hasta ahora. Ambos detectives quedaron paralizados, expuestos, vulnerables frente a este hombre que no debería saber nada sobre sus vidas personales meticulosamente protegidas. La grabación de la sesión capturó todo, pero cuando intentaron reproducirla después, solo había estática blanca que borraba las voces completamente como si algo interfiriera deliberadamente. Carlos salió de la sala tambaleándose, sudando copiosamente y con náuseas que lo obligaron a correr al baño, donde vomitó violentamente varias veces consecutivas. Su compañero lo siguió con el rostro pálido como la cera y las manos temblando incontrolablemente sin poder hablar coherentemente sobre lo sucedido. Cuando se recuperaron mínimamente del shock inicial, regresaron a la sala de observación donde el capitán los esperaba con expresión grave y preocupada. El capitán les informó que el sospechoso había sido identificado como Damián Corbus, un nombre que apareció en archivos clasificados de casos sin resolver durante los últimos 40 años en múltiples estados. No había huellas digitales en el sistema, no había registros de nacimiento, no había absolutamente nada que confirmara su existencia legal en ninguna base de datos gubernamental. Peor aún, las fotografías del sospechoso no salían en ninguna cámara, ni en las de la estación, ni en las de la escena del crimen. Las imágenes mostraban solo una silueta borrosa donde debería estar su figura capturada digitalmente con claridad total. El capitán les ordenó continuar el interrogatorio porque necesitaban una confesión grabada que pudiera usarse en juicio contra él legalmente. Carlos se negó rotundamente. Dijo que no volvería a entrar a esa sala bajo ninguna circunstancia imaginable porque algo no era humano ahí adentro. Pero el capitán insistió amenazando con suspensión sin pago si no cumplían con su deber como oficiales de la ley sin excusas válidas. Carlos regresó a la sala de interrogatorios con su arma cargada y visible sobre la mesa como medida de seguridad que lo reconfortaba psicológicamente. Damián seguía sentado en la misma posición exacta, sin haberse movido un milímetro, con esa sonrisa perpetua que parecía tallada en su rostro. Bienvenido de nuevo, detective. ¿Listo para escuchar la verdad sobre lo que realmente haces cuando patrullas las calles de noche en solitario? Durante las siguientes 4 horas, Damián relató crímenes que Carlos había cometido, pero que nunca fueron reportados ni investigados por nadie más. Detalles de evidencia plantada, de confesiones forzadas mediante violencia, de arrestos basados en prejuicios raciales, de dinero confiscado que nunca llegó a la evidencia oficial. Cada palabra era verdad, cada acusación era precisa, cada secreto era revelado con una precisión quirúrgica que destrozaba la fachada de integridad que Carlos había construido. Al finalizar, Damián se inclinó hacia adelante y susurró: «No estoy aquí por los crímenes que ves en ese expediente. Estoy aquí por los tuyos, Carlos». En ese momento, todas las luces de la estación se apagaron simultáneamente, sumiendo todo en oscuridad absoluta y silencio sepulcral inquietante.
Cuando las luces de emergencia se activaron 30 segundos después, Damián había desaparecido de la sala cerrada con llave desde afuera, donde nadie podía entrar. La celda donde lo habían puesto estaba vacía. Las esposas tiradas en el suelo todavía cerradas, como si hubiera atravesado el metal sin abrirlas. Las cámaras de seguridad mostraron el momento exacto de su desaparición. Su cuerpo simplemente se desvaneció como humo negro que se disolvía en el aire ambiental. Carlos sufrió un colapso nervioso esa misma madrugada y fue hospitalizado en la unidad psiquiátrica durante 3 semanas bajo observación continua médica. Cuando finalmente pudo hablar coherentemente, insistía en que Damián no era humano, sino algo que venía a juzgar a los que se supone deben impartir justicia, pero fallan miserablemente en su deber. Los psiquiatras diagnosticaron estrés postraumático severo y le recetaron medicación fuerte que lo mantenía en un estado de sedación constante y controlada. Pero Carlos sabía la verdad. Había sido juzgado y encontrado culpable por algo que operaba fuera de nuestras leyes terrenales, convencionales, humanas. Su compañero tampoco volvió a trabajar después de esa noche. Renunció y se mudó a otro país sin dejar dirección de contacto alguna. Las 3 víctimas del crimen original nunca fueron encontradas, y el caso fue archivado como inconcluso, sin que nadie preguntara más sobre el sospechoso desaparecido. Carlos pasó los siguientes 6 meses intentando investigar quién o qué era Damián Corbus, buscando en archivos antiguos y entrevistando oficiales retirados discretamente. Descubrió que el nombre aparecía en reportes policiales desde 1892, siempre en contextos similares. Arrestado en escenas de crímenes brutales, interrogado por detectives que después renunciaban o enloquecían, desaparecido sin dejar rastro de las celdas más seguras del sistema. Algunos reportes describían a Damián con la misma apariencia física exacta a través de más de 100 años, sin envejecer ni cambiar absolutamente nada. Era como si fuera una entidad que se manifestaba periódicamente para cumplir una función específica que nadie comprendía completamente, pero todos temían instintivamente. Carlos encontró una carta escrita en 1947 por un detective retirado que tuvo un encuentro similar con Damián décadas antes. La carta decía: "No es un criminal, es el castigo para criminales que portan placa. Viene cuando la corrupción en un departamento alcanza un punto crítico insostenible". Carlos entendió entonces que su interrogatorio no había sido sobre el sospechoso, sino sobre él mismo siendo interrogado por sus pecados ocultos durante años. Damián era una especie de balance cósmico, una fuerza correctiva que aparecía cuando los que debían proteger se convertían en predadores usando su autoridad institucional. La revelación lo destruyó por dentro, porque significaba que todo su sufrimiento era merecido y justificado por sus propias acciones pasadas imperdonables. Intentó redimirse confesando todos sus crímenes al Departamento de Asuntos Internos, pero rechazaron investigar, alegando que deliraba por medicación psiquiátrica pesada prescrita. Nadie quería abrir esa caja de Pandora porque implicaría revisar décadas de casos y cuestionar sentencias judiciales basadas en evidencia potencialmente corrupta contaminada. Carlos quedó atrapado en un limbo. Sabía la verdad, pero nadie creía en sus palabras ni quería escuchar su confesión completa y detallada. Eventualmente fue dado de baja con pensión por discapacidad permanente relacionada con trauma psicológico irreversible en el campo laboral. Ahora vive solo en un apartamento pequeño, medicado constantemente, viendo las noticias policiales y preguntándose cuántos de esos oficiales han tenido su propio encuentro con Damián Corbus sin poder hablar de ello públicamente. A veces
en las noches más oscuras, cuando el insomnio lo atormenta cruelmente, ve esa sonrisa en las sombras de su habitación, recordándole que el juicio nunca realmente terminó porque él debe vivir con esa culpa permanentemente. Sabe que Damián volverá cuando otro detective cruce la línea y necesite ser recordado de que ninguna placa te protege de las consecuencias de tus actos contra inocentes indefensos. Y esa certeza lo aterroriza más que cualquier criminal que haya arrestado en sus 20 años de servicio activo en las calles peligrosas. Ha considerado el suicidio múltiples veces como escape final de este tormento mental insoportable, pero algo lo detiene siempre en el último momento crítico. Tal vez es miedo a lo que pueda esperarlo del otro lado, donde Damián podría continuar el interrogatorio eternamente sin interrupción física. O tal vez es la última chispa de humanidad que le queda recordándole que debe vivir con el peso de sus errores como penitencia justa. No lo sabe con certeza y probablemente nunca lo sabrá hasta el día que finalmente cierre los ojos definitivamente para siempre. Pero una cosa está clara: hay fuerzas operando en el mundo que trascienden nuestras leyes humanas imperfectas y limitadas, que juzgan con criterios absolutos, que no admiten matices grises ni excusas convenientes. Y cuando esas fuerzas te encuentran, no hay abogado, ni juez, ni jurado que pueda salvarte del veredicto final inapelable e irreversible. Solo queda enfrentar la verdad de quien realmente eres bajo el uniforme y la placa que te dieron para proteger, no para oprimir y destruir vidas inocentes por conveniencia personal egoísta. Carlos aprendió esa lección de la manera más brutal posible y ahora vive cada día como recordatorio de que la justicia verdadera nunca duerme, ni descansa, ni perdona. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque el último relato es el más perturbador y revelará algo que cambiará tu percepción de la realidad. Relato 5. La patrulla que respondió a su propio accidente. Los oficiales Roberto Fuentes y Ana Méndez llevaban 5 años patrullando juntos el sector norte de la ciudad cuando recibieron un código de accidente vehicular grave. Era una noche lluviosa de marzo. Las calles estaban resbaladizas y la visibilidad era prácticamente nula por la niebla densa que cubría todo. El despachador les dio las coordenadas. Kilómetro 42 de la autopista estatal. Reporte de colisión frontal con posibles víctimas atrapadas en los vehículos destrozados. Roberto aceleró activando las sirenas mientras Ana verificaba el equipo médico de emergencia en el maletero según protocolo establecido por el departamento. Llegaron al lugar en menos de 15 minutos y lo que encontraron no tenía ningún sentido lógico aparente ni explicación física posible. Había una patrulla policial idéntica a la suya, mismo modelo, mismo número de unidad, estrellada contra el guardrail con la parte frontal completamente destrozada y humeante. Roberto se acercó con cautela mientras Ana llamaba por radio solicitando ambulancia y bomberos para extraer a los ocupantes con herramientas especializadas. Cuando iluminó el interior de la patrulla accidentada con su linterna, su corazón se detuvo por completo durante varios segundos eternos de horror puro e incomprensible. Dentro estaban 2 cuerpos de oficiales con uniformes ensangrentados, pero sus rostros eran inconfundibles a pesar del trauma visible y extenso. Eran ellos mismos, Roberto y Ana, muertos en el asiento delantero con ojos abiertos, mirando hacia adelante fijamente sin vida. Roberto retrocedió tropezando y cayendo sobre el asfalto mojado, mientras gritaba sin control alguno de su reacción visceral incontenible. Ana corrió hacia él, preguntando qué pasaba, pero cuando vio el interior de la patrulla accidentada, también comenzó a gritar desesperadamente sin parar,
Era imposible. Estaban parados ahí vivos, observando sus propios cadáveres en una escena que desafiaba toda lógica temporal y espacial conocida. El radio de la patrulla accidentada comenzó a sonar con estática fuerte y luego se escuchó la voz de un despachador dándoles las mismas coordenadas exactas donde estaban en ese preciso momento actual. Unidad 73. Responder a código de accidente vehicular en kilómetro 42. Se reporta colisión frontal con víctimas atrapadas en el interior. Roberto sintió que la realidad se doblaba sobre sí misma, creando un bucle imposible que no podía comprender racionalmente con su mente entrenada y lógica. Intentó responder por su propio radio, pero solo obtuvo esa misma estática ensordecedora que quemaba los oídos dolorosamente si la escuchabas mucho tiempo. Ana entró en pánico completo y corrió hacia su patrulla intentando arrancar el motor para salir de ahí inmediatamente sin mirar atrás nunca más. Pero el motor no respondía. Las llaves giraban sin hacer ningún efecto mecánico, como si el vehículo estuviera muerto también de alguna forma. Roberto intentó calmarse, respirando profundamente, y analizó la situación con la poca racionalidad que le quedaba en ese momento crítico. Revisó los cuerpos en la patrulla accidentada, buscando identificación, y encontró sus propias placas, sus propias billeteras con fotografías idénticas de sus familias actuales. Verificó la fecha en el tablero del vehículo destrozado. Era la misma fecha actual, mismo día, misma hora exacta mostrada en su reloj de pulsera personal. Esto no era un accidente del pasado ni del futuro, sino algo que estaba ocurriendo simultáneamente en diferentes líneas temporales, superpuestas inexplicablemente. Ana empezó a sollozar diciendo que querían salir de ahí, que esto no podía estar pasando realmente, que alguien los ayudara por favor, urgentemente. Roberto la abrazó intentando transmitir calma, que él mismo no sentía para nada en absoluto bajo la superficie controlada. De repente, escucharon sirenas acercándose desde la distancia y vieron luces de emergencia aproximándose rápidamente por la autopista hacia su ubicación exacta. Una patrulla idéntica a la suya se detuvo detrás de ellos y dos oficiales bajaron corriendo con linternas encendidas, iluminando la escena completa del accidente. Roberto y Ana se giraron para pedir ayuda, pero cuando vieron los rostros de esos oficiales, casi se desmayan del terror absoluto que sintieron. Eran ellos mismos otra vez. Una tercera versión de Roberto y Ana que acababa de llegar para responder al mismo accidente imposible en bucle infinito. Los recién llegados se acercaron y preguntaron si estaban heridos, pero Roberto no podía articular palabra alguna coherente ante la imposibilidad manifiesta. El Roberto recién llegado miró dentro de la patrulla accidentada y su expresión cambió instantáneamente a horror puro cuando vio los cuerpos que eran él mismo muerto junto con su compañera. Y en ese momento exacto, otra patrulla llegó detrás con sirenas aullando en la noche lluviosa interminable que parecía no tener fin temporal. Roberto entendió con claridad escalofriante lo que estaba pasando. Estaban atrapados en un bucle temporal donde cada versión de ellos respondía al accidente de la versión anterior, creando una cadena infinita de duplicados convergiendo. Intentó correr hacia la carretera, pero sus piernas no le respondían, como si estuviera enraizado al asfalto por una fuerza invisible e imparable. Ana gritaba histéricamente pidiendo que alguien detuviera esto, mientras más y más patrullas idénticas llegaban una tras otra sin cesar jamás, en toda la eternidad maldita. El cielo comenzó a girar sobre ellos como si la realidad misma se estuviera desenroscando, revelando algo detrás de la cortina física del mundo material conocido. Roberto sintió una presencia detrás de él y se giró lentamente temiendo lo que vería,
pero incapaz de resistir la compulsión de mirar directamente. Había una figura parada en medio de la autopista, alta y delgada, vestida con lo que parecía ser un uniforme policial antiguo de principios del siglo XX, desgastado y manchado. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus facciones, pero emanaba una autoridad antigua que doblegaba la voluntad de quien la percibía conscientemente. «Oficiales Fuentes y Méndez», dijo la figura con voz que parecía venir de todas direcciones simultáneamente y de ninguna a la vez, imposiblemente. «Han violado las leyes del tiempo al intentar evitar un destino escrito hace 5 años, cuando juraron su cargo con falsedad en sus corazones codiciosos». Roberto no entendía de qué hablaba, pero la figura continuó explicando con paciencia infinita y aterradora su condena eterna. Hace 5 años, durante su primera semana patrullando juntos, respondieron a un accidente similar donde un conductor borracho había matado a una familia completa en colisión frontal instantánea y brutal. En lugar de arrestarlo, aceptaron un soborno de $50,000 para dejarlo ir libre y alterar el reporte oficial, culpando a la víctima fallecida que no podía defenderse. Esa decisión corrupta había creado una deuda temporal que debía ser pagada eventualmente sin escapatoria posible ni perdón divino o humano. El conductor liberado, ilegalmente, continuó conduciendo ebrio y mató a 7 personas más en accidentes subsecuentes durante los siguientes años sin ser detenido nunca. La figura les explicó que ahora debían experimentar cada muerte que causaron indirectamente, una y otra vez, en este bucle eterno, hasta que comprendieran el peso real de sus acciones egoístas y destructivas. Cada versión de ustedes que llega es un eco de las vidas que pudieron salvar, pero eligieron no hacerlo por dinero sucio, manchado con sangre inocente. Roberto cayó de rodillas llorando y suplicando perdón, pero la figura simplemente negó con la cabeza invisible, sombríamente. El perdón no existe para quienes traicionan el juramento de proteger y servir con honor verdadero, desde el corazón limpio, sin corrupción material. Ana intentó correr, pero se encontró regresando al mismo punto inicial, como si el espacio mismo fuera un círculo cerrado sin salida posible hacia ningún lado exterior. Más patrullas continuaban llegando, docenas, cientos tal vez, todas con versiones de ellos mismos, bajando aterrorizados y confundidos, enfrentando la misma revelación horrible, una tras otra sin fin. El tiempo perdió significado, no había día ni noche. Solo esa autopista eterna, bajo lluvia perpetua con sirenas interminables, resonando en un coro infernal ensordecedor. Roberto vio versiones de sí mismo enloquecer completamente. Algunas intentaban suicidarse, pero no podían morir, porque ya estaban técnicamente muertos en ese plano temporal específico, atrapado. Otras versiones simplemente se sentaban en el asfalto catatónicas, mirando al vacío sin parpadear durante lo que parecían horas interminables de silencio interno. Ana había dejado de gritar, ahora solo murmuraba disculpas sin parar a nadie y a todos simultáneamente, esperando redención imposible. La figura sin rostro observaba todo con paciencia infinita. Era el guardián de este castigo dimensional diseñado específicamente para ellos dos, exclusivamente por sus crímenes particulares. Permanecerán aquí hasta que cada alma que pudieron salvar, pero no salvaron, encuentre paz en el más allá, completamente liberada de su sufrimiento terrenal. Roberto calculó mentalmente que eso significaba décadas, tal vez siglos, de tiempo subjetivo atrapado en este momento singular, repetido infinitamente sin variación posible alguna. Preguntó si había alguna forma de acelerar el proceso y la figura respondió con algo que sonó casi como compasión fría y distante, pero presente al fin.
Cada vez que una nueva versión de ustedes comprende genuinamente su error, sin excusas ni justificaciones baratas, una vida encuentra paz más rápido de lo normal. Roberto entendió entonces que su única salvación era ayudar a cada nueva versión de sí mismo a alcanzar esa comprensión rápidamente antes de que enloquecieran por el horror circundante opresivo. Comenzó a acercarse a los recién llegados, explicándoles pacientemente lo que había pasado 5 años atrás y por qué estaban pagando ahora este precio terrible eternamente. Algunos lo escuchaban y lloraban aceptando su culpa inmediatamente, con arrepentimiento genuino, visible en sus rostros torturados. Otros lo atacaban negándose a creer que hubieran hecho algo malo, justificando sus acciones con excusas patéticas predecibles. Ana eventualmente se unió a él en esta tarea imposible de redención colectiva forzada por las circunstancias sobrenaturales manifiestas. Trabajaron juntos guiando a cada versión nueva hacia la aceptación de su responsabilidad moral y ética absoluta sin relativismo conveniente. Con cada aceptación genuina, sentían que algo en el ambiente cambiaba sutilmente, como si el bucle se aflojara microscópicamente, permitiendo un atisbo de esperanza remota pero real. La figura sin rostro nunca se movía de su posición central, observando con atención absoluta cada interacción entre las múltiples versiones temporales coexistiendo. Después de lo que parecieron años subjetivos de esfuerzo constante agotador, Roberto notó que las nuevas patrullas llegaban con menor frecuencia, dejando espacios de silencio entre cada arribo. La figura finalmente habló nuevamente. 14 vidas han encontrado paz completa gracias a su trabajo correctivo aquí en este espacio de castigo dimensional específico para ustedes. Quedaban 21 más, según el contador invisible, que ambos oficiales podían sentir intuitivamente en sus mentes conectadas al bucle. Roberto y Ana intercambiaron miradas de determinación renovada, sabiendo que había un final posible, aunque distante todavía, en el horizonte temporal. Continuaron su labor de guía espiritual, forzada con cada nueva versión que llegaba aterrorizada al accidente imposible de ellos mismos muertos. Algunos rechazaban la verdad violentamente. Esos quedaban atrapados en negación eterna, vagando por la autopista sin propósito ni dirección clara, convirtiéndose en sombras. Pero los que aceptaban y genuinamente se arrepentían, desaparecían en un destello de luz suave, y las sirenas disminuían un poco más su volumen ensordecedor. Finalmente, después de un tiempo imposible de cuantificar objetivamente con medidas convencionales, la última vida encontró paz liberadora completa. El bucle se detuvo abruptamente. Las patrullas fantasma desaparecieron todas simultáneamente y solo quedó la autopista vacía, bajo lluvia, que finalmente comenzó a disminuir gradualmente. La figura sin rostro se acercó a ellos por primera vez desde el inicio de todo este castigo interminable y extendió una mano translúcida hacia ambos oficiales exhaustos espiritualmente. Han pagado su deuda temporal con sufrimiento equivalente al causado, multiplicado por el número de ecos generados en el colapso que ustedes crearon. Roberto tomó la mano sintiendo una calidez extraña que contrastaba con el frío perpetuo del bucle dimensional donde habían estado prisioneros tanto tiempo incalculable. Ana hizo lo mismo y ambos sintieron que eran tirados hacia arriba, atravesando capas de realidad como membranas delgadas translúcidas que se rasgaban a su paso. Despertaron simultáneamente en sus respectivas casas, en sus propias camas, empapados en sudor frío y con el reloj marcando las 5 de la mañana exactas. Se llamaron inmediatamente por teléfono confirmando que ambos habían experimentado exactamente lo mismo sin variación alguna en los detalles recordados.
renunciaron a la policía esa misma semana sin dar explicaciones oficiales detalladas a sus superiores confundidos por la decisión. Devolvieron anónimamente el dinero del soborno con intereses compuestos a la familia de la víctima original, que habían traicionado 5 años atrás dolorosamente, y dedicaron el resto de sus vidas a trabajar en programas de prevención de conducción bajo influencia alcohólica sin descanso. Nunca hablaron públicamente de lo que experimentaron en ese bucle temporal punitivo dimensional, pero ambos sabían con certeza absoluta que había sido real completamente, porque llevaban marcas invisibles en sus almas que solo ellos podían ver cuando se miraban a los ojos profundamente sin máscaras sociales. Marcas que les recordaban cada día que las decisiones que tomamos resuenan más allá de nuestra comprensión limitada del tiempo y el espacio físico convencional, y que existe un balance cósmico que eventualmente se cobra cada traición a los principios que juramos defender, sin importar cuánto tiempo pase antes del cobro final inevitable e ineludible. Estas 5 confesiones son solo la superficie de lo que realmente sucede en las patrullas nocturnas de nuestras ciudades aparentemente normales y seguras. Oficiales de todo el mundo guardan secretos similares que nunca serán investigados oficialmente porque la verdad es demasiado perturbadora para el público general promedio. Hay protocolos no escritos, códigos que no aparecen en manuales, pero todos los veteranos conocen perfectamente bien por experiencia directa traumática. Hay frecuencias de radio que no debes responder, celdas que no debes abrir, interrogatorios que no debes presenciar jamás en tu carrera. Y hay carreteras que nunca debes patrullar solo a ciertas horas específicas, cuando la realidad se vuelve maleable y peligrosa impredeciblemente. Si este video te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia y el orden público institucional, entonces cumplió su propósito revelador completamente. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque seguiremos exponiendo las verdades que otros tienen prohibido revelar bajo amenaza de consecuencias graves. Activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo video, donde revelaremos los testimonios de paramédicos que respondieron a llamadas de pacientes que habían muerto años atrás, según registros oficiales verificados. Y recuerda, la próxima vez que veas una patrulla policial en la noche, pregúntate qué secretos llevan esos oficiales detrás de la placa brillante que portan con orgullo superficial aparente. Porque ahora sabes que hay mucho más patrullando nuestras calles de lo que tus ojos pueden percibir bajo la luz artificial tranquilizadora de las farolas urbanas modernas. Nos vemos en el próximo relato. Si te atreves a seguir descendiendo en este abismo de verdades prohibidas que cambian vidas permanentemente.